el libro de los Hechos, capítulo 19. Hechos capítulo 19. Y mientras usted lo busca, quería informarles que el sábado que viene, Dios mediante, es la próxima reunión de matrimonios a las 20 horas aquí en este lugar. Así que, ya que estamos siendo por la máquina de mirar, están todos invitados. Día sábado que viene, 20 horas, reunión de matrimonio en este lugar. Y como siempre decimos, para saber cuántos somos, necesitamos que usted nos informe a través del WhatsApp o de reunión de matrimonios o de la iglesia o en el nuestro, el de Mari o el mío, para que podamos estar organizándonos. Y también el sábado que viene, 16 horas, Conectados tiene su evento allí en la calle Nueva York, ¿verdad? 16 horas. Así que también ya vienen los días lindos, ¿no? Se va a poder disfrutar también de ese lugar. Y el domingo, ¿qué tenemos? Cena del Señor. Amén. 10 horas. Así que bueno, los esperamos a cualquiera de los eventos. Dice así la bendita y santa palabra del Señor en Hechos capítulo 19. Aconteció que, entre tanto que Apolos estaba en Corintos, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Y ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús, el Cristo. Pero cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndole impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Y eran todos unos 12 hombres. Versículo 10 dice: así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de manera tal que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de sus cuerpos, y las enfermedades se iban de ellos. Y también los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Y había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándoles, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Amén. Acá vemos Pablo en esas odiseas que él hacía. Allí llega a Éfeso, a la ciudad de Asia, y allí vemos que lo primero con lo que se encuentra es con 12 discípulos, ¿no? Y les pregunta si habían sido bautizados por el Espíritu Santo.
Ellos le contestan que todavía no sabían ni quién era el Espíritu Santo. Entonces cuando Pablo les pregunta en qué habían sido bautizados, ellos le dicen que habían sido bautizados en el bautismo de Juan. Pablo dice, Juan bautiza para el arrepentimiento, pero lo que ustedes necesitan es el bautismo de Jesús. Entonces allí Pablo los bautiza en el nombre de Jesús y imponiendo sus manos sobre ellos, ellos reciben el Espíritu Santo. Y dice que inmediatamente comenzaron a hablar en lenguas y a profetizar. Y así siguió Pablo, ¿no? Por distintos lugares, en distintas sinagogas. Algunos le creían, otros lo rechazaban, pero dice que por el término de 2 años estuvo recorriendo todo este lugar. Éfeso era una de las ciudades más grandes que tenía Asia. Estamos hablando entre 200 y 250.000 personas. Así que estuvo por 2 años él recorriendo todo este lugar, predicando la palabra del Señor. Y así confirmó por espacio de 2 años, dice la palabra, ¿no? Y dice que la gente, viendo los milagros que Pablo hacía o que Dios hacía a través de Pablo, le traían paños, y esos paños, como hoy hacemos en la actualidad, esos paños, esas prendas eran oradas, eran ungidas por el poder del Espíritu Santo, y cuando tocaban esos cuerpos necesitados recibían la sanidad. Y así la manifestación de lo que Pablo estaba haciendo estaba recorriendo toda esta tierra. Y allí dice que algunos de los judíos de esa zona habían escuchado lo que Pablo estaba haciendo. Pero lo que Pablo estaba haciendo en este tiempo fundamentalmente era esto que hablábamos hoy, ¿no? Este nuevo evento que Dios había dejado, donde ya cambiaba a través del antiguo pacto, donde únicamente los profetas podían ser llenos del Espíritu Santo y a través de ellos obrar. Ahora Pablo estaba trayendo este nuevo mover del Espíritu que Dios había hecho o pergeñado en este pacto que estaba haciendo con la humanidad, en este plan de salvación, donde el Espíritu de Dios iba a ser derramado sobre toda criatura. Allí Pablo, por eso esos discípulos, y la palabra lo deja expresado de esta manera, eran discípulos, pero no sabía ni quién era el Espíritu Santo. No conocemos ni quién es el Espíritu Santo, le dijeron a Pablo. Y allí Pablo los bautizó y fueron llenos del Espíritu Santo. Este nuevo mover espiritual que había en la zona, Pablo era el que lo estaba llevando adelante, ¿no? Pero todavía seguía este viejo mover, ¿no? De que antes, cuando una persona estaba endemoniada, había rito, había procedimientos, había instructivos, había manera de sacarlos, y esto era un nuevo mover espiritual donde era el Espíritu de Dios que estaba haciendo todo esto. Por eso dice allí en el versículo 13, habla pero de algunos de los judíos exorcistas ambulantes. Una palabra dura, ¿no? Para nosotros, que tal vez tenemos una concepción de exorcistas ambulantes, como si algo sonara mal, ¿no? Y en realidad esta palabra no está muchas veces en la Biblia, yo no la he encontrado en otro lugar, pero sí habla de echar fuera demonios, que son sinónimos, ¿no? Sí se habla de echar fuera demonios. Aquí la Biblia habla de exorcistas ambulantes. Eran 7 hijos de Esceva. Esceva era el jefe de los sacerdotes. O sea que ellos habían sido adiestrados en la iglesia y ellos tenían en su cabeza ese viejo mover de cómo hacer para sacar esos espíritus inmundos. Porque exorcista, la exorción es algo de eso, ¿no? Si usted lo busca tanto en el diccionario bíblico como en la lengua española, exorcismo es sacar un espíritu maligno, un espíritu inmundo
de una persona o de algo por medio de distintos métodos para que esa persona o ese lugar sea liberado y no esté bajo esa posesión de esos espíritus inmundos, malignos, demoníacos, como leímos hoy al principio, ese mudo, ciego y endemoniado. Esa persona no está bajo su sano juicio, no, ese libre albedrío que el Señor puso en la vida de cada ser humano, esas personas no lo tienen porque están poseídas por ese espíritu y ese demonio. Y hasta ese tiempo, por distintos métodos, de distintas maneras, se trataban de sacar, que ya habían sido estipulados desde la época de Noé, de Salomón, como hablábamos hoy. Ellos ya habían estipulado estos ritos, estos movimientos. Y esto era lo que estaban haciendo los hijos de Esceva. Todavía no tenían esta revelación de este nuevo mover espiritual. Por eso cuando se encuentran con el endemoniado le dicen: en el nombre de Jesús, el que predica Pablo. ¿Y qué fue lo que sucedió? Dice que el espíritu que dominaba a ese hombre saltó sobre los 7 hijos de Esceva y dice que salieron heridos y desnudos de esa casa, ¿no? Entonces todo esto nos da una primera enseñanza, ¿no? Digamos, primero, ¿cuál es la definición de ese tiempo de exorcistas ambulantes? Era echar fuera demonios. Ellos tenían una manera de hacerlo. Pero el cuándo y el cómo hacerlo no es algo que depende de la vida de los hombres, no es algo que depende de nosotros. El cuándo hacerlo y el cómo hacerlo. El cuándo hacerlo y el cómo hacerlo es una autoridad delegada por el Señor para aquel que lo acepta primero como Salvador, ¿no? Allí veíamos, hoy decía yo que en Lucas capítulo 9, versículo 1, cuando el Señor le da la misión a sus apóstoles, les da la autoridad para echar fuera demonios y para sanar enfermos. Más adelante en el mismo libro de Lucas y de Mateo también habla sobre esto. Cuando los discípulos vienen al Señor y le dicen: Señor, vimos uno que estaba echando fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos. Y el Señor les dijo: no se lo prohibáis, porque el que es con nosotros no es contra nosotros. Este nuevo mover espiritual daba marcando otra nueva modalidad, este nuevo mover espiritual. Ya no era bajo la metodología que estaba en el Antiguo Testamento, sino que había un nuevo mover que era el Espíritu Santo de Dios. Por eso hoy leíamos allí en el libro de Lucas: cuando si el Espíritu de Dios es el que hizo que yo sacara, dijo el Señor, quiere decir que el reino de Dios vino sobre la tierra. Era una manifestación más de lo que el Señor estaba haciendo en este nuevo pacto. Entonces, cuando uno lee sacándolo del contexto, dice: estos hijos de Esceva no eran verdaderamente hijos de Dios. Pero no es que no eran así, es que no estaban preparados, todavía no habían tenido esa autoridad, porque si bien el cuándo y el cómo utilizar el poder de Dios es algo que fue delegado a la iglesia, a usted y a mí, debemos cumplir ciertos requisitos, ciertos puntos, ciertas etapas. Y la primera es reconocer al Señor como Salvador personal de nuestras vidas. Esa es la primera condición para poder, cuando usted y yo somos reconocidos y entregamos nuestra vida al Señor, es el primer paso, es el primer punto para que el Señor pueda delegar esa autoridad en la vida de cada uno de nosotros.
estos chicos, estos jóvenes, estos 7 hijos de Seba todavía no estaban preparados para poder enfrentar esta situación, este nuevo mover del Espíritu. Mire, yo recuerdo en las viejas épocas del sindicato, seguramente Cacho se va a acordar, cuando a veces quedábamos hasta altas horas allí orando por personas que estaban poseídas, que estaban endemoniadas, que estaban con espíritus que molestaban, que perturbaban. Y allí yo recuerdo que una noche, entre tanto orar y orar, apareció un hermano. Cacho se ríe, ya se debe acordar. Sacando pechito, ¿vio? De paloma, así como la torcaza, ¿vio? Que va con el pechito delante. Déjenme a mí, dijo. Y se puso a orar. Inmediatamente el demonio, el espíritu que había sobre esa persona, no le saltó encima, pero lo hirió y lo desnudó. ¿Qué estoy queriendo decir? Que le dijo una radiografía de su vida, le dijo quién era y que no estaba en condiciones. Salió herido y desnudo, como dice la palabra. ¿Por qué? Porque verdaderamente no estaba preparado, porque para el cuándo y el cómo tenemos que cumplir determinados requisitos. Pero no quiero hablar de cómo echar fuera un demonio o algo por el estilo, porque creo que no es el nudo de este mensaje. Y creo que tiene que ser de otra palabra y tal vez lo tenga que dar otro con mucha más experiencia que yo. Pero recuerdo esto, ¿no? Que cuando no estamos preparados para hacerlo y somos nosotros los que creemos que sí estamos en condiciones, podemos salir heridos, desnudos, podemos salir maltratados, porque el diablo sabe quiénes somos. ¿Amén? El diablo sabe quiénes somos. Pero no solo debemos aceptar a Cristo como Señor y Salvador personal de nuestra vida, porque cada uno de los que venimos todos los domingos a la iglesia y hemos hecho la oración del penitente y entregamos nuestra vida al Señor, es cierto, ya estamos anotados en el libro de la vida y ya tenemos asegurada la salvación, pero con eso únicamente no basta, sino que tiene que haber una intimidad con el Señor, un tiempo de calidad con el Señor, como decíamos hoy, ¿no? Entregarle un tiempo a Él donde Él nos capacite, nos prepare, nos transforme. Decimos que el proceso de salvación es instantáneo cuando nosotros aceptamos a Él como Salvador, pero la justificación, el proceso de santificación es un proceso que no termina nunca y eso se logra en intimidad con el Señor. No haciendo la oración nada más que cuando nos levantamos a la mañana o a la noche, cuando nos vamos a dormir o venir el domingo a la iglesia o el miércoles a la reunión de oración, sino que tenemos que entregarle un tiempo de calidad, el mejor tiempo que usted y yo tengamos, un momento, un tiempo donde nada moleste, ¿vio? Donde los celulares no suenan, donde no hay nadie en la casa que entorpezca esa comunión con el Señor. En esa intimidad con el Señor es donde vamos creciendo espiritualmente. Esa es la segunda etapa que tenemos que tener para el cuando. Cuando yo tengo ese tiempo de intimidad con el Señor, estoy en el buen camino. Estoy haciendo ese buen proceso. El diablo sabe quiénes somos. El diablo nos conoce. Y si no, como decía el pastor hoy, pregúntele a Job. Job, cuando el Señor habló de Job, le dijo en esa reunión con el diablo, ¿se acuerda? ¿Has visto a alguien como Job? Lo nombró por el nombre, que es justo, recto. ¿Qué le dijo el diablo? Sí, conozco a Job. El diablo también lo conocía. El enemigo te conoce a vos y a mí. Cuando nosotros
pasamos a ser hijos de Dios y el Señor nos anota en su gran libro de la vida, también el diablo nos anota, porque usted y yo pasamos a ser enemigos de él. Ahora fíjese cómo termina, cómo sigue esa descripción del diablo sobre Job. ¿Tú crees que Job teme a ti de balde? Porque tú lo has cercado, dice explícitamente, tú lo has cercado. El Señor nos cubre con su poder. El Señor pone un aura arriba tuyo. Manda ángeles a que te cuiden, que te guarden, que te protejan todos los días de tu vida. Quiere decir que el diablo ya había querido ir sobre la vida de Job, pero no pudo. ¿Por qué? Porque había un cerco que lo protegía. Él tuvo que esperar que Dios le diera autorización y le puso límites. Si no, no podía tocar la vida de Job. Y eso se logra con intimidad al Señor, creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. Job dice que todos los días él hacía sacrificio, holocausto por él, por sus hijos, por aquellos pecados que hasta sus hijos no sabían de lo que habían hecho. Pero Job había logrado esa intimidad con el Señor. Por eso Dios pudo hablar de esa manera de Job, porque lo conocía, porque pasaba tiempo con él, porque Job pasaba tiempo con él. Había un grado de intimidad muy alto y el diablo lo sabía. Y cuando el diablo quiso ir sobre la vida de Job, no pudo, porque tu vida estaba cercada, estaba protegida por el poder de Dios. Y es tanto más fuerte como más fuerte es mi grado de intimidad con el Señor. A veces lo podemos ver con nuestros ojos físicos, a veces no lo podemos ver, pero la mano de Dios siempre está. Mire, yo recuerdo un testimonio de una persona, ¿se acuerda del gran choque de trenes que hubo allí en Capital? Había una persona que salía para trabajar y se entretuvo orando, dijo él. Dio testimonio, se entretuvo orando. Cuando quiso acordar la hora se le había ido y tenía que correr para tomar el tren, para ir a trabajar. Pero cuando iba en el camino se acordó que se había olvidado, en el apuro se había olvidado las llaves allí para poder entrar y sacar sus cosas. Y entonces tuvo que volver a la casa. ¿Pero qué pasó? Perdió el tren. Enojado, molesto, porque había perdido el tren y dijo, me pasé demasiado tiempo orando o me tengo que levantar más. Se cuestionó esa situación. Pero al tiempo él se dio cuenta que Dios lo había guardado y lo había protegido, porque no había subido al tren que luego tuvo ese accidente tan grande. A veces lo podemos ver, a veces no, pero esto lo da ese grado de intimidad con el Señor. Y este es el segundo punto, ¿no? Es cuando yo logro tener esa intimidad con el Señor, tengo que estar convencido de que Él hace esa cerca, como dijo allí en el libro de Job, cuidando, guardándome y protegiendo. A veces pensamos que si yo me alejo del camino del Señor, el diablo se va a hacer un picnic, porque ¿qué dice su palabra? Que cuando el espíritu inmundo se fue, cuando volvió encontró la casa vacía, ordenada, limpia, y fue y buscó ¿qué? 7 espíritus más fuertes que él para volver. A veces pensamos que si yo me alejo del camino del Señor, mi estado postrero va a ser peor. Y es cierto lo que dice la palabra, pero yo lo estoy mirando desde una perspectiva equivocada. Yo no tengo que mirar qué es lo que me puede llegar a pasar si yo me alejo de la iglesia, me alejo del Señor, me alejo de ese paraguas protector. Yo tengo que mirar las cosas como los beneficios que yo puedo llegar a tener estando bajo ese paraguas protector de Dios, de sus bendiciones, de ese poder, de esa gracia, de ese aura que produce arriba mío, de ese cuidarme hasta de cosas que yo tal vez ni sé que van a pasar.
Entonces cuando yo empiezo a mirar las cosas de esa manera, mi grado de intimidad con el Señor comienza a crecer cada vez más. Veo yo la necesidad de tener más tiempo con ese que me da tanto de Él. No por los perjuicios que yo puedo tener si me alejo, sino por las bendiciones y los beneficios que yo puedo tener estando en intimidad con Él. Pero ese grado de intimidad, y es el tercer punto, no basta con eso, sino que yo tengo que ponerlo por obra, tengo que ponerlo por práctica, tengo que mostrar que ese grado de intimidad produjo un cambio en mi vida. Entonces, cuando estas cosas, estos tres puntos se conjugan, cuando yo entrego mi vida al Señor, cuando yo tengo un cierto o alto grado de intimidad con el Señor, y cuando todo eso que el Señor me da, me enseña y me muestra, yo lo pongo por obra, ahí yo estoy en el cuándo y el cómo yo puedo llegar a obrar, cuidar de mi vida, y también puedo llegar a mostrar el poder de Dios, como lo hizo Pablo en Éfeso, como él mostró a sus discípulos, y esa autoridad que hoy Dios, que el Señor Jesús le dio a la iglesia, que le dio a usted y me dio a mí, podemos ponerlo por obra. Yo recuerdo una noche, 2 de la mañana, suena el teléfono en mi casa, teléfono fijo, hace muchos años, y cuando suena a esa hora, 2 de la mañana, no es para decirte feliz cumpleaños, ¿no? Eran 3 hermanas, 2 de ellas ya hoy están con el Señor. Mire, tratamos de hablar con tal hermano, no pudimos. Lo estamos llamando porque estamos desde las 11 de la noche, 12 de la noche, con una hermana acá, con una niña que está manifestada y no podemos. Necesitamos que alguien más venga a ayudarnos a orar. Y allí fui. No como el de la torcaza, con el pecho, sino como para colaborar y orar con las hermanas. Ni me acuerdo dónde era, porque me esperaron las hermanas y me guiaron. Sé que entramos por calle de barro, pero bueno. Cuando llegamos, esa casa estaba como 7, 8 metros dentro de la línea municipal, pero en el frente había 4 chapas, literal. 3 y una arriba. Y allí adentro había una cama con un cajoncito que hacía de mesa de luz. Y allí estaba una niña, una joven, una adolescente, 14, 15 años, totalmente desfigurada y saliéndole, bueno, verdaderamente endemoniada, ¿no? Y allí nos pusimos a orar con las hermanas. 3 de la mañana, 3:30, 4 de la mañana. Y en un momento con una voz dura, una voz de hombre, ¿hasta cuándo van a hablar esta sarta de pavadas y de estupideces? Le hace caer la fe a cualquiera, creo, ¿no? Va, salvo, no sé, Cacho, Jorge, Roberto. Hemos pasado por situaciones como estas, ¿no? Recuerdo que salimos afuera de esas chapas y nos pusimos a orar. Y yo sentí como un fuego que vino sobre mi vida, ¿no? Yo en ese momento pensé que era ira, bronca, porque sentí como que el poder del Espíritu Santo no estaba surgiendo el efecto, como que Dios no estaba teniendo la gloria en esa situación. Pensé que era ira lo que estaba sintiendo. Y las hermanas sintieron algo parecido. Juntos fuimos a orar e inmediatamente esa niña fue liberada. Orando los 4, tomándola a la niña, inmediatamente esa niña fue liberada. Le hicimos la oración, ella oró con nosotros, esperamos hasta que se durmiera. Esa niña fue liberada.
Pero digo, no fuimos nosotros, sino que fue el Espíritu de Dios. Y eso no era ira, no era bronca, no era esa sensación de que estaba triunfando el mal sobre el bien, sino que verdaderamente era el Espíritu de Dios que te dice cuándo y el cómo intervenir, para que verdaderamente sea la gloria de Dios la que se ponga de manifiesto. Ahora, no solo que el diablo sabe quiénes somos y que Dios nos cubre con ese cerco protector, sino que también Pablo mismo allí en Efesios 6:13 habla de todo esto, ¿no? Que creo que Cacho estuvo predicando hace unos domingos atrás sobre lo que es la armadura de Dios, de que debemos estar vestidos con esa armadura, ¿no? Pero no para ir a la batalla, porque la batalla es del Señor. Él va peleando delante nuestro, como lo hizo en tantísimos registros que hay en la Biblia. A veces el pueblo ni se daba cuenta de lo que estaba pasando y al otro día aparecían todos muertos los enemigos en el piso. Él es el que va librando la batalla delante nuestro. Él es el que va obrando. Lo único que usted y yo somos es ese canal de bendición para que Él pueda obrar. Esa herramienta, ese instrumento útil en las manos de Dios para que el poder pueda fluir a través de nuestra vida. Pero debemos cumplir determinadas condiciones. Pero también Pablo en su palabra habla de la armadura de Dios, ¿no? Pero no para ir a la lucha. Y yo después de muchos años entendí lo que era esta palabra. Pensé que la armadura de Dios era para ir a pelear. Pero la armadura de Dios es para resistir. Por eso dice, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Versículo 13 dice, para que podáis resistir en el día malo. Para que podáis resistir en el día malo. No es ir a la pelea, es resistir en el día malo. El Señor nos va a decir cuándo y cómo debemos hacerlo, pero Él nos viste de esta armadura. Por eso dice, estar firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestido con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. 6 elementos que conforman esa armadura. Ahora fíjese que eso es lo que nos va a ayudar en el día malo, porque el día malo va a llegar. El día malo siempre llega, antes o después, el día malo siempre llega. Por eso digo que primero debemos estar cubiertos con la protección de Dios, haber aceptado a Él como Salvador, tener ese grado de intimidad con Él, poner por obra todo lo que aprendamos y también poder estar vestidos con la armadura de Dios para que cuando venga ese día malo podamos resistir. Ahora, 6 elementos. ¿Usted se acuerda cuando David peleó contra Goliat? ¿Qué fue lo que buscó? 5 piedras y una honda. Se quiso poner la armadura del rey, pero no era lo que habitualmente usaba. Por eso no pudo ir adelante. Pero cuando él usó los elementos que él estaba acostumbrado a usar, ahí fue a la batalla y Dios le dio la victoria. Cuando usted y yo usamos las herramientas que estamos acostumbrados a usar, la oración, este grado de intimidad con el Señor, saber cuándo Dios nos habla y nos dice ahora o nos dice esperá. Estos chicos se aventuraron, los hijos de Seba, todavía no habían recibido este nuevo mover espiritual de Pablo, pero actuaron de oído en el nombre de Jesús, este que predica Pablo.
pero todavía ellos no estaban viviendo esto. Todavía ellos, como David, no habían usado, la armadura de Saúl no le servía, no era lo que él estaba acostumbrado. Ahora, cuando él tomó y usó los elementos que él estaba acostumbrado a usar, Dios le dio la victoria y el gigante cayó. Y el gigante cayó. ¿Por qué? Porque él estaba usando esos instrumentos, esas 5 piedras y la onda. O tal vez pensamos que por el poder que David le tiró a esa piedra, el gigante cayó. Ese mismo Espíritu de Dios que actuó en David, que actuó en Job, que actuó en sus discípulos y que actuó en Pablo, es el que hoy usted y yo tenemos a nuestra disposición. Pero sabemos que el cuándo y el cómo lo dispone el Señor. Pero todo depende de nosotros, ¿no? Por eso en esta mañana quiero que te quede ese mensaje, ¿no? Si nosotros tenemos ese alto grado de intimidad con el Señor y podemos escuchar la voz de Dios, tener esa convicción de saber cuándo tenemos que avanzar, cuándo tenemos que frenar. Cuando usted lo llama a alguien por teléfono, y esto es algo que lo decimos siempre, ¿no? Sin decirle quién habla, usted ya por la voz lo conoce. ¿Por qué? Porque está acostumbrado a hablar con Él. Cuando usted y yo estamos acostumbrados a hablar con Dios, sabemos, porque a veces escuchamos a hermanos que me dicen, sí, pero a mí me cuesta identificar cuando Dios me habla. Mira, cuando Dios te habla, tenés convicción en tu corazón. Hay convicción en tu vida. Y no hay nada que te pueda sacar eso. Y queda grabado. Eso es lo que tenemos que lograr buscando ese cierto grado o ese alto grado de intimidad con Dios. Saber cuando Dios nos habla. Saber cuando Dios nos dice avanzar o cuando Dios nos dice frenar. Saber cuándo Dios nos dice tenés que ir a orar por tal persona o no. Saber cuándo tenemos que ir a verlo a esa persona o simplemente con un llamado de teléfono, a veces es suficiente, pero a veces esa persona necesita que vayamos y que estemos. Tal vez es la misma oración, pero no produce el mismo efecto. Y usted y yo, ¿sabe qué? Dios sabe que puede contar con cada uno de nosotros. A veces pensamos que no estamos preparados para esto. Pensamos, no, hay otros hermanos que están más preparados. Pero esas son mentiras del diablo, ¿vio? Esos son pensamientos, porque el Señor no puede, el diablo no puede tocar nada de tu vida, pero sí puede trabajar sobre algo de tu vida. ¿Y qué sobre nuestro pensamiento? Porque Dios nos dio libre albedrío, ¿o no? Usted y yo podemos pensar y actuar como querramos o como entendemos que es lo mejor, pero el Señor no toma control de nuestros pensamientos, pero el diablo sí trabaja sobre nuestros pensamientos. ¿O a usted no le pasa cuando se pone a orar y se empieza a ir? Y de repente dice, ¿cómo terminé acá si yo estaba orando? Y perdí minutos con mi mente yendo para otro lado. Eso es porque a veces ese pájaro carpintero del que hablamos trata de distraernos y de llevarnos. Y esto era lo que le pasaba a muchos de esta época de la que estábamos hablando. Ellos estaban acostumbrados a un rito, a un procedimiento, y hoy el diablo sigue torciendo todo eso. Trata de captar nuestra atención para que no le demos la gloria a Dios. Y si no, explíqueme cómo es esa lágrima que sale de esa estatua o ese caminar a Luján, como si fuera el sacrificio el que te va a salvar la vida. Mire, yo tenía un muchacho en el trabajo que él decía que era católico romano. Bueno, explícame. Bueno, y era una discusión, ¿no? Porque trabajaba muy cerca mío, ¿vio?
Y él iba siempre caminando a Luján, venía destruido. Después empezó a corregir, empezó a ir al pedicura para que no le hagan mal los pies, hacer ejercicio antes, caminar antes para poder llegar. Y yo cada vez que venía, después de haber ido caminando hasta allá, vio cuando uno se muerde los labios de abajo, con eso le dice todo, ¿no? ¿Y por qué? Porque el diablo trata de distraernos y hacernos creer que si nosotros inclinamos nuestro rostro ante esa Virgen que larga una lágrima, vamos a tener resultado. El diablo también hace milagros. Pero lo que trata es de distraer nuestra atención, trabajar sobre nuestros pensamientos, sobre nuestros ideales, ¿no? Pero bueno, simplemente era decir que todos estamos preparados para el cuándo y el cómo. Todos tenemos esa misma autoridad que Jesús le delegó a sus discípulos cuando les dijo: vayan y echen fuera demonios y sanen a los enfermos. Ese mismo poder, esa misma autoridad que Jesús le dejó a la iglesia está en tu vida, está en mi vida, pero va a depender del grado de intimidad que podamos tener con el Señor, de estar protegidos por Él, de darle gracias todos los días por las bendiciones que Él nos da, de saber que estamos protegidos con la armadura de Dios y listos, prestos a que el cuándo y el cómo lo disponga Él, no lo dispongo yo. Amén. Así que yo te invito a que juntos podamos estar de pie y podemos estar orando, clamando por todo esto para que podamos verdaderamente tener ese alto grado de intimidad con el Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en esta mañana seguimos delante de tu presencia, Padre, para darte gracias. Primeramente quiero darte gracias por tu palabra, Señor, porque tú trabajaste en mi vida, Señor, y espero que esta palabra pueda llegar hasta la vida de cada uno de mis hermanos que han escuchado, que han estado prestos con su oído, Señor, y aquellos que a través de las redes sociales también pueden llegar a escucharla. Te pido que ese mismo efecto que tú produjiste en mi vida, Señor, lo produzcas en la vida de cada uno de los que aquí estamos y aquellos que van a estar escuchando este audio, Padre. En el nombre de Jesús encomendamos nuestra vida en tus manos. Sabemos que nosotros por nuestras propias fuerzas no podemos hacer nada, Señor. Que todo depende de tu poder, de tu espíritu. Y ese mismo poder que tú derramaste hace más de 2000 años, Señor, hoy queremos que sea derramado sobre nuestras vidas, Señor. Porque sin tu ayuda, sin ti, nada somos, nada podemos, Señor. Por eso clamamos, suplicamos, imploramos que tú abras las ventanas de los cielos, Señor, y hagas caer sobre la vida de cada uno de nosotros una doble porción de tu espíritu, de tu fe, de tu amor, de tu gracia. Que podamos ver día a día, mañana tras mañana, los beneficios que trae estar más cerca de ti, Señor, para que nuestra hambre hacia ti, hacia el conocimiento tuyo, cada día aumente más, Señor. Y así podamos estar cada vez más cerca de ti, Señor. En el nombre bendito de Jesús te pido que tú recorras cada banca, cada vida, cada corazón, que escuches cada petición y que obres de acuerdo a tu bendita, santa, preciosa y admirable voluntad, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén.